Hola amigos, el día de hoy vamos a aprender a calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados. Para ello, nosotros nos hemos desplazado con los estudiantes de la carrera de Educación Básica al Centro de Educación Básico El Japón, que se ubica en la colonia El Hogar de Tegucigalpa. Ustedes pueden observar en la pantalla cómo los estudiantes han recolectado los datos, han tomado medidas y en este caso hemos tomado una muestra de 19 niños del quinto grado de la jornada vespertina de ese centro educativo. Pueden ver en la pantalla lo que observamos ahí, que son 19 estudiantes y el peso de cada uno de ellos en libras. Si ustedes observan, tenemos diferencias de pesos y para ello vamos a organizar y visualizar mejor esta tabla en datos agrupados para poder hacer el cálculo de las medidas de tendencia central. Entonces nosotros necesitamos organizar estos datos en grupos, en clases. ¿Cómo vamos a saber la cantidad de clases? Bueno, para saber la cantidad de clases necesitamos aplicar la fórmula clase es igual a 1 más 3.322 logaritmo de n. ¿Quién es n? N representa el total de la frecuencia. El total de la frecuencia. Bien, si ustedes pudieron observar la tabla anterior, habían 19 niños en esa muestra. Entonces, ese es el número n que vamos a utilizar en esta fórmula. Sustituimos en lugar de n. Entonces en lugar de n, vamos a poner aquí 19. Y para ello necesitamos utilizar la calculadora para saber cuánto representa logaritmo de 19. Entonces en la calculadora vamos a aplicar 1 más 3.322 logaritmo de 19. Esto equivale a 5.24 aproximadamente. En este caso, se recomienda que aproximemos al siguiente número entero esta cantidad. Si tenemos 5.24, vamos a aproximar entonces a 6. Y esto va a representar el total de clases en el que vamos a distribuir los datos. Ahora, para saber el tamaño de cada clase, necesitamos utilizar la siguiente fórmula. Bien, ahora que sabemos la cantidad de clases en las que vamos a distribuir estos datos que investigamos en el centro educativo, vamos a ver cuánto vamos a distribuir, cuántos datos van a haber en cada clase. Para ello necesitamos aplicar entonces la fórmula y vamos a escribir aquí clase es igual al rango entre K, que representaba la cantidad de clases. Bien, ¿qué significa rango? El rango es la diferencia que existe entre el valor mayor y el valor menor. Si ustedes observaron en la tabla, el valor mayor representaba 135 libras. Y vamos a restarle el valor menor de todos esos datos que observaban en la tabla, que en este caso son 50 libras. K, que fue el dato que calculábamos anteriormente, era 6. Y entonces ahora hacemos el cálculo aritmético, 135 menos 50, eso es 85 entre 6. Y al dividir 85 entre 6 vamos a tener un valor aproximado de 14.17, que en este caso lo vamos a redondear a 14. Entonces, cada clase va a contener 14 datos. Vamos a ir contando de 14 en 14 y ahí vamos a ir distribuyendo los datos de la tabla que tenemos en esta actividad que realizamos en el centro educativo.
Ahora, para el cálculo de las medidas de tendencia central, ya que sabemos en cuántas clases hemos distribuido y la cantidad de elementos que podemos tener dentro de cada clase, también les quiero mostrar las fórmulas que vamos a utilizar para calcular la media, la moda y la mediana, específicamente para datos agrupados. Ustedes pueden observar en la pantalla entonces cada una de esas fórmulas y yo se las muestro porque a partir de ahí y para hacer de una manera más fácil y organizada la tabla que vamos a trabajar para poder entonces hacer el cálculo respectivo de cada uno de esos datos. Bien, entonces a continuación observemos la tabla que se muestra en la pantalla y veamos ahí la tabla de frecuencias, cómo la vamos a distribuir en este momento. Ustedes recuerdan, trabajamos el cálculo de la cantidad de clases en las que íbamos a distribuir los datos y eran 6 clases. Y luego el rango de los datos del menor, que era 50 hasta 135, ¿cómo lo íbamos a distribuir? De 14 en 14. Entonces ustedes observan la primera columna que representa el peso, está distribuido desde el valor menor que comienza en 50, luego contamos 14 hasta 64 y ahí tenemos la primera clase. Ustedes observan luego de 65 a 79 y así sucesivamente hasta llegar a 139. En la siguiente columna lo que hacemos es entonces representar los límites reales, inferiores y superiores. Para ello lo que necesitamos hacer, como ya tenemos un intervalo en las clases originales, es en los límites reales inferiores restar 0.5 a cada uno de los datos y en los superiores sumar 0.5. Entonces ustedes pueden observar en la tabla que ahora en lugar de 50 tenemos 49.5 como límite real inferior y en el límite real superior tenemos 64.5 porque hemos sumado ese 0.5. Una vez que hemos identificado la cantidad de clases, ustedes pueden ver la tabla de distribución de frecuencias. Y de acuerdo a los 19 datos investigados y recolectados, entonces ustedes pueden observar cuántos niños tienen un peso entre 50 y 64. Ustedes pueden observar que son 3. También pueden observar de 65 a 79 son 3, de 80 a 94 libras son 6 niños que tienen ese peso, de 95 a 109 son 5 y así pueden observar las siguientes clases que son 1 y 1, haciendo un total de 19 niños. La siguiente columna representa la marca de clase. Esta marca de clase resulta de sumar el dato inferior con el dato superior. En este caso, sumo 50 y 64 y lo divido entre 2 y eso da como resultado 57. Hago para cada una de las clases este mismo procedimiento y ustedes observan cada una de las marcas de clases. Igual ustedes observan en la tabla que ahí tenemos la fórmula que es límite inferior más límite superior entre 2. En la siguiente columna lo que tenemos es una representación de un producto. Se multiplica la frecuencia de cada clase, que es la que tenemos en la tercera columna, por la marca de clase que acabamos de explicar. Se hacen las multiplicaciones respectivas, ahí tenemos el producto que resulta de los factores que observan ustedes en las columnas. Y al final de esa columna hay una sumatoria, que es el total de la suma de cada uno de esos productos que da como resultado 1668. Al final, que este dato lo vamos a utilizar de acuerdo con las fórmulas que teníamos anteriormente, la frecuencia acumulada, que esto es cómo va aumentando la frecuencia a medida tenemos una clase y la otra. En la primera clase tenemos una frecuencia de 3, en la segunda tenemos 3, entonces 3 y la anterior suman 6. Y ustedes pueden observar que la tercera clase tiene una frecuencia de 6 y con la frecuencia acumulada anterior que era 6 sumamos y nos da 12. Y así vamos incrementando el valor hasta llegar a los 19 datos que son los que estamos estudiando en este momento. Bien, ahora que conocemos cada uno de los datos de la tabla, vamos a utilizarlos entonces en las fórmulas. Si ustedes observaron, la tabla tenía una sumatoria del producto de las frecuencias de cada clase por la marca de clase.
Y eso se utiliza entonces en la fórmula para la media de datos agrupados. Entonces vamos en este momento a calcular la media de datos agrupados. Cálculo de media para datos agrupados. Para ello, entonces vamos a necesitar la representación de media. Se representa de esta manera, X, y tenemos una línea sobre X, y esto se calcula mediante la sumatoria del producto de las frecuencias de cada clase por la marca de clase, que en la tabla se representaba como XM, sobre el valor total de los datos, que representa N. N en este caso sería 19. Bien, vamos a sustituir esos datos y vamos entonces a recordar el valor de la tabla. Recuerden que en la columna que teníamos este producto, al final salía el número de 1668. 1668. Vamos a escribir el número correctamente. 1668, que esto representaba el producto de la sumatoria de esos productos. Y luego vamos a dividir entre n, que n representa la cantidad de niños encuestados, que en este caso es 19. Ahora hacemos la respectiva división y vamos a tener la división en 87.79. En conclusión, vamos a tener entonces que el peso promedio de los niños del quinto grado de la jornada vespertina del Centro de Educación Básica El Japón es de 87.79 libras. Ahora vamos a hacer el cálculo de la moda mediante la fórmula y vamos a escribirla en ese momento aquí. Moda, que lo representamos con MO, es igual al límite real inferior más A multiplicado por, vamos a tener aquí una fracción de la frecuencia de esa clase, ya les voy a explicar esa clase, menos la frecuencia anterior, sobre, vamos a cerrar aquí, vamos a tener dos sumas, la frecuencia de la clase menos la frecuencia anterior más la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia siguiente. Bien, ¿cómo identificar con qué clase vamos a trabajar? Porque he venido hablando de la clase. Entonces, ustedes pueden observar en la pantalla que tenemos nuevamente la tabla donde identificamos la clase modal. ¿Cómo es la clase modal? Es aquella clase que tiene la mayor frecuencia de los datos. Y ustedes pueden observar entonces el caso de la clase tercera, donde está comprendido los pesos entre 80 y 94, que entonces ahí tenemos una frecuencia de 6 niños que pesan en ese rango. Vamos a trabajar específicamente con esa clase y vamos a identificar esos datos ahí. Dónde está el límite real inferior, la amplitud de esos datos, cada uno de esos los vamos a identificar de esa clase que es la clase modal. Bien, entonces podemos observar el límite real inferior de esa clase es de 79.5. Luego tenemos la amplitud de cada una de las clases, que ya la habíamos identificado como el ancho de la clase, que es igual a 14, lo vamos a sustituir en este caso, y vamos a sustituir, recordemos, la frecuencia de la clase, dijimos que por ser la clase con mayor frecuencia es de 6, y le vamos a restar la frecuencia de la clase anterior, que en este caso es 3. Sobre ello vamos a establecer la suma
de la frecuencia de esa clase menos la frecuencia anterior, que se representa como f sub i menos 1, que en este caso es 3. Vamos a sumarlo con la frecuencia de la clase modal, que es 6, y vamos a restarle la frecuencia siguiente, que en este caso la frecuencia siguiente es 5. Luego hacemos cálculo aritmético después de sustituir y vamos entonces a ir sumando lo que podamos hacer. Vamos a hacer las operaciones respectivas. 3 sobre 3, 6 menos 3 es 3, más 6 menos 5 es 1. Vamos a seguir trabajando la parte aritmética del ejercicio. Y tenemos aquí una fracción como 3 cuartos. Al multiplicar 3 cuartos por 14, entonces lo podemos hacer en la calculadora. Ya lo vamos a hacer, vamos a copiar lo que todavía no podemos resolver. Y vamos a multiplicar en este momento 3 cuartos por 14. Lo hacemos en la calculadora. 3 cuartos también representa 0.75 por 14. Eso da 10.5. Eso es lo que vamos a escribir en este apartado. 10.5. Y vamos a tener entonces una sumatoria de 90. En conclusión, la moda del peso de los niños encuestados es de 90 libras.